fue llamado a Europa a mediados del año 1531. Es decir, el mismísimo rey de España mandó a llamarlo, a lo que él obedeció. Zumárraga permaneció en Europa desde mediados de ese año hasta 1534. Si esto es así, y parece que lo es según las evidencias históricas, entonces, ¿cómo pudo Juan Diego hablarle sobre una aparición en diciembre de 1531? En este punto es cuando entonces debemos investigar y analizar desde cuándo fue que se empezó a difundir con mayor fuerza la historia sobre la aparición. Sin duda, a principios de los años 1500 ya la Guadalupe había sido un estandarte para muchos católicos y su misión en la conversión, incluyendo a Cortés, quien la tenía como su protectora. Sin embargo, no fue sino hasta 1648 que el padre Miguel Sánchez escribiera un libro con el título La imagen de la Virgen María. En ese libro el padre sacó provecho de la imagen de la Guadalupe y escribió lo que luego le daría forma y esencia al mito actual, ese que forma parte casi entrañable de la cultura mexicana. La historia que describo más arriba, con Juan Diego hablándole al sacerdote Zumárraga y luego entregándole evidencias, fue lo que atrajo más feligreses y creyentes al templo de Tepeyacac. Todo lo que sucedió con respecto a la revelación de la Virgen fue a inicios del mes de diciembre, según Sánchez. Pero como bien se sabe y se tienen evidencias históricas, el sacerdote Zumárraga ya estaba allá en España en ese momento. Si por casualidad queda dudas de que se haya usado la imagen de la Guadalupe como pretexto para aumentar la cantidad de creyentes en el templo de Tepeyacac, hay que tomar en cuenta entonces que todo este relato ficticio surgió bajo un contexto en el que la mayoría de los sacerdotes del país querían ser enviados a templos como el de San Juan de los Lagos, ya que ahí tenían mayor movimiento económico a través de indulgencias, limosnas y peregrinos que hacían muy rica a la iglesia. En otras palabras, el templo de Tepeyacac estaba perdiendo dinero y la historia de una virgen milagrosa lo convirtió en un destino de turistas, de fervor, de pasión y fanatismo, al punto en que Jesús queda de lado, directa o indirectamente, para estos seguidores de la imagen. Gracias al libro del padre Sánchez, la historia sobre ese milagro se hizo viral en tiempo en que no existían las redes sociales, y la iglesia no volvería a ser pobre, aún en nuestros tiempos. En cuanto a la imagen de la Virgen, hecha por Marcos Zipacli, en 1751 se le dio la tarea de retocarla al famoso pintor Miguel Cabrera, ya que ésta se encontraba deteriorada a causa de la exposición y el moho. En 1787, José Ignacio Bartolache se encargó de estudiar el estado de la imagen y determinó que ésta había sido retocada repetidas veces en algunas áreas que habían sido afectadas por la humedad, lo que anuló el argumento de que la pintura de Zipacli fuese divina. Aún con dudas, en 1883, el arzobispo La Bastida encargó a por si fuera poco, luego de la muerte de Icasbalceta, la Iglesia Católica tuvo un historiador jesuita que se refutó cada escrito del artista sobre este tema. Ese libro fue el Álbum Histórico de la Virgen de Guadalupe, el cual contiene 25 supuestas pruebas de las apariciones de la Virgen que han sido ya desacreditadas, incluyendo datos de fechas que no coinciden con los eventos que se describen. A pesar de las reparaciones constantes, hacia 1895 el estado de deterioro de la tima de la Virgen en la imagen era tan grave que el padre Antonio Plancarte no tuvo otra opción que ordenar cambiarla por una nueva. Hasta ahí todo iba bien, pero los sacerdotes se dieron cuenta de que faltaba un pequeño detalle: el artista había olvidado la corona de la Virgen. Para encubrir este error, la iglesia declaró que la corona había desaparecido milagrosamente. ¿Y los fieles? Como era de esperarse, creyeron la historia. Eran otros tiempos. En todo caso, lo que realmente se critica es el uso y manipulación de un objeto como medio para crear un mito que, sin duda, marcaría una cultura en pro de las conveniencias políticas y personales, no en pro de la fe cristiana. En 1928 otra autoridad en arte, como lo es el gran mexicanista y pintor Gerardo Murillo Cornado, conocido también como Dr. Ad, concluyó que la pintura de la Virgen de Guadalupe no era más que una parodia, según sus palabras textuales. Este artista consideró la pintura de la Virgen como una parodia de aquella que se encuentra en España, la cual también catalogó como parodia, pero, en ese caso, de las imágenes de la cultura bizantina. Por esa razón, Dr. Al aseguró que la imagen de la Guadalupe es una obra puramente decorativa,
ejecutada por una persona con imágenes mediocres. Nadie puede negar que la imagen de la Guadalupe tiene aún en nuestros tiempos gran peso cultural en México, donde millones de personas le rezan y le rinden culto cada año, aun cuando la evidencia histórica indica que es un engaño. Pero a los defensores de la imagen y del mito de Tepeyacac les queda un argumento bajo la manga, el Nicamópoa, ese relato que describe la aparición de Guadalupe que se sirve de base para el culto de este engaño. Según este relato, Juan Diego iba en camino a la parroquia en Tlatelolco a recibir los sacramentos y en busca de un sacerdote que ayudara a su tío a confesarse antes de morir. Supuestamente esto ocurrió en 1531. Sin embargo, ahí podemos encontrar la primera inconsistencia del relato, ya que a los pueblos indígenas no se les dio el derecho a recibir los sacramentos como la confesión o la comunión sino hasta 1540, es decir, 9 años más tarde. Para 1531, año en que se enmarca este relato, los mexicanos no eran considerados humanos y, por lo tanto, la Iglesia pensaba que no tenían almas. Por si fuera poco, la parroquia en Tlatelolco no se había creado sino hasta 1572. Al investigar los documentos escritos y registros históricos desde 1531, podemos notar que no es sino hasta 1648 que se hace mención por primera vez a Juan Diego y el milagro de Guadalupe. Tuvieron que pasar más de 100 años para que empezara el relato. Personalidades que vivieron en los años de la supuesta aparición de Guadalupe no escribieron nunca algo sobre este asunto, incluyendo a Bernal Díaz Castillo, Bartolomé de las Casas, Hernán Cortés o el mismo Fray Zumárraga. Nunca fue el milagro de Tepeyacac un tema lo suficientemente relevante para ellos como para hacer mención en sus escritos. ¿Será que se les pasó por alto importantísimo evento? Juzgue usted mismo, querido lector. Otra falla es que supuestamente el documento fue escrito en náhuatl a mediados de 1500 por Antonio Valeriano, quien falleció en 1605. Sin embargo, hay acontecimientos redactados en el documento que tuvieron lugar en fechas posteriores al fallecimiento del supuesto autor. Además, el documento original de Nicamópoa posiblemente no haya existido nunca, ya que no hay pruebas. La única supuesta copia de ese manuscrito fue publicada en 1649, pero realmente, en lugar de ser una copia, es una traducción al náhuatl del libro del padre Miguel Sánchez, publicado en 1648. El fraude es innegable a estas alturas, pero cuando una mentira se incrusta en las raíces de una nación y sus tradiciones, resulta difícil evitar que continúe la pérdida de tiempo, dinero y energía de parte de millones que siguen poniendo sus esperanzas en una parodia. La Iglesia Católica se hizo cargo de que esto fuese así, no solo creando el engaño y reforzándolo, sino también atacando y refutando a aquellos que intentasen difundir la verdad. Tal es el caso de Guillermo Schulenberg, quien fue derrocado por el Vaticano en 1996 por solo dudar de la existencia de Juan Diego y saber que detrás del relato de la Guadalupe se ocultaba un gran fraude. De hecho, Schulenberg no estaba en desacuerdo con el engaño, ya que creía que era justificado por haber atraído a tantos seguidores y fanáticos en toda la nación, creyentes del catolicismo. Pero estar de acuerdo con el engaño no bastó para que recibiera el desprecio de su propia comunidad. La complicidad de los historiadores. Ahora vamos a ponernos un poquitito más estructurados y, quizás, quisquillosos con este tema. Tomaremos en cuenta las evidencias, por supuesto. El principio para corroborar cualquier evento, sea de carácter histórico o no, es que haya 2 o más testigos, además de documentos o pruebas. Si partimos de ahí, tenemos que preguntar si hay o no más pruebas sobre la supuesta aparición de Guadalupe. No basta con el relato de Juan Diego, y ahora menos que sabemos que hay muchas inconsistencias. Recapitulemos. Primero, Miguel Sánchez escribió sobre los supuestos sucesos 117 años después. Segundo, quien podía ofrecer registros escritos sobre el gran honor de haber presenciado la milagrosa aparición es el Fray Zumárraga, pero no lo hizo, cosa que no es coherente con su relevancia en la Iglesia y en esta anécdota. Así que lo descartamos como testigo de los eventos, ya que nunca redactó una carta sobre el tema de la Guadalupe y su aparición. Tercero, el arzobispo Motufar, quien reemplazó a Zumárraga cuando éste se fue a España, tampoco hizo comentario o referencia alguna al evento de la Guadalupe. ¿En serio tan poca importancia tuvo esta aparición en sus propios tiempos?
La única vez en que el arzobispo hizo referencia a la Guadalupe fue cuando el sacerdote Francisco Bustamante lo acusó por promover idolatría guadalupana, mas no hubo registros escritos sobre los hechos. Ningún informe o reporte oficial. Cuarto, el fray Bartolomé de las Casas conoció a Zumárraga, pero parece que el tema de la Guadalupe no fue lo central de sus conversaciones, ya que tampoco habla del milagro en sus escritos. No es de pensar que el fray hubiese querido aprovechar la oportunidad con un supuesto testigo de primera mano. Consideremos que Bartolomé dedicó su vida a proteger a los nativos de los españoles. Un milagro de una virgen que se le aparece a un nativo habría sido de su interés. Quinto, no hay registros escritos de ninguna personalidad o autoridad que habría tenido el deber o el interés de escribir y registrar al menos algo sobre la aparición de la Guadalupe. Entre esas personas se encuentran el primer virrey de México, don Antonio de Mendoza, el fray Toribio de Mendieta, Dávila Padilla, Tezosomoc, Muñoz Camargo y muchos otros. Ninguno hizo referencia a la imagen guadalupana. Algunos hicieron referencia al hecho de que en el lugar del culto a Tanantzin había una nueva tradición, por supuesto católica, que estaba reemplazando la costumbre nativa. Sin embargo, no hay palabras acerca de la aparición o milagro alguno. La literatura del engaño. La ceguera espiritual es un hecho. Es algo que ocurre en muchas partes del mundo y el mundo de la fe cristiana no es una excepción, especialmente en la cultura católica. La historia detrás de la fe guadalupana es sin duda un vivo ejemplo de esa ceguera. Es doloroso notar cuántas millones de personas van engañadas caminando de rodillas, cumpliendo promesas por las calles de México para rendirle culto y tributo a una imagen que se supone que es milagrosa, pero no lo es. Pero esto también es una consecuencia de una literatura que respalda el engaño que nació de un error malintencionado. Como habíamos mencionado a inicios, la aparición de todos los escritos que respaldaron el engaño de la Guadalupe se debe a la ambición y los intereses de los clérigos de esa comunidad. Hacia el año 1630, la Virgen de San Juan de los Lagos era una tendencia y hacía que el estado de Jalisco le llevase la delantera a la Ciudad de México. Eso hacía que los clérigos de la capital tuviesen menos privilegios o comodidades económicas. El fervor por la Virgen de San Juan de los Lagos se dio por lo siguiente: un sacerdote le regaló una imagen a un grupo de nativos, la cual pusieron en una ermita y se encontraba al cuidado de la jovencita Ana Lucía. Un día le llevaron a Ana Lucía a una niña que decían que había muerto. Cuando la jovencita posó la imagen de la Virgen sobre la fallecida, dicen que resucitó. Casi de inmediato inició la propaganda y la difusión del mensaje de que había un milagro, lo que atrajo la atención de muchos y el éxito para la comunidad religiosa. La reputación de la Virgen de San Juan de los Lagos se expandió de forma tan efectiva que la gente empezó a considerar que curaba todo lo que se le pidiese. Los sacerdotes hicieron muchas copias. Este documento fue escrito en 1674, por lo que asegura su autor, la aparición del libro de Sánchez fue lo que hizo posible que el milagro guadalupano tuviese notoriedad. Cabe preguntarnos entonces en qué documento o evidencia fundamentó Sánchez la historia que era desconocida hasta el momento. Según Sánchez, se encargó de buscar papeles y escritos que hicieran referencia a la imagen y su milagro, pero acepta que no los halló, por lo que al final tuvo que insistir en la búsqueda hasta que consigue unos, bastantes a la verdad, pero no aclara cuáles ni de dónde son. Miguel Sánchez aprovechó entonces la ingenuidad y la credulidad de aquellos que leyeron sus libros para difundir un milagro falso. Ni el propio encargado de la ermita ni nadie conocía la historia guadalupana hasta que Miguel Sánchez publicó su libro. De hecho, el Vaticano no tenía ni remota idea de la Guadalupe. No fue sino hasta 1649 que el licenciado Lazo de la Vega imprimió una relación en mexicano, con lo que los nativos empezaron a conocer el relato de Sánchez. Posteriormente la imprimieron en español. Años más tarde, el canónigo Francisco Siles, amigo muy cercano y admirador de Miguel Sánchez, se encargó de solicitarle al Vaticano que conceda la fiesta y el rezo de la Guadalupe para el día 12 de diciembre. El Vaticano pidió que entonces se examinaran las evidencias, incluyendo testigos del milagro, pero estamos hablando de 131 años después de que supuestamente se diera el evento. Buscaron entonces nativos ancianos que pudiesen hacer de testigos, con lo que sea que hubiesen oído de sus padres sobre los eventos de 1531. Siles preparó al final su documento con pruebas del milagro.
Sin embargo, este se perdió en Roma. Pero esto no detuvo a Siles. Como seguía la insistencia sobre el tema desde México, el Vaticano decidió ceder el 25 de mayo de 1754 y autorizó el rezo. Fue realmente un acto para que dejaran de molestar. Pero no importa. Los capitalinos lograron triunfar después de todo. El demonio escondido. Tal y como nos enseña la Sagrada Escritura, detrás de cada ídolo o de cada imagen que es venerada hay un demonio. Es por eso que tenemos que entender lo siguiente: quien sea que adore o haga un sacrificio para un ídolo, está relacionado con un demonio. Citemos a 1 de Corintios 10, 19-20. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Tomando la referencia sagrada como nuestro punto de partida, sabemos que hay un demonio detrás de la imagen tan venerada de la Virgen de Guadalupe. Es probable que la respuesta a esto se encuentre en un principio en la fecha seleccionada para las fiestas guadalupanas, el 12 de diciembre de 1531. Primero que nada, parece ser que no es casualidad que se haya escogido el 12 de diciembre, pues justo ese día, pero de 1527 fue la presentación del fray Juan de Zumárraga al obispado. Tengamos esa fecha en mente y empecemos a notar que fue una fiesta fabricada en plenitud. Pero cabe preguntarnos por qué se eligió el año 1531. Según el libro de Bernardino de Sahagún, llamado Historia General de las Cosas de la Nueva España, el segundo gobernador de Tlatelolco después de la conquista, de Martín Cati, gobernó durante 3 años, entre 1528 y 1531. Y dice Sahagún que, y en tiempos de ese, el diablo en figura de mujer andaba y aparecía de día y de noche, y se llamaba Cihuacoal. En el mismo libro, más tarde, Sahagún agrega lo siguiente con respecto a la adoración de esos tiempos, que trata de las diosas principales que se adoraban en esta Nueva España. 1. La primera de estas diosas se llamaba Cihuacoal. 2. Decían que esta diosa daba cosas adversas como pobreza, abatimiento, trabajos, aparecía muchas veces, según dicen, como una señora compuesta con unos atavíos como se usan en el palacio. 3. Decían que de noche voceaba y bramaba en el aire. Esta diosa se llamaba Cihuacoal, que quiere decir mujer de la culebra, y también la llamaban Tanantzin, que quiere decir nuestra madre. Los seguidores de la imagen de Guadalupe saben cuál es el detallazo que se acaba de citar. Tanantzin, el diablo en forma de mujer, es el nombre con el que aún hoy en día se le conoce a la Guadalupe. En esa imagen no hay un milagro, sino un demonio. Es por eso que quien la adora obtiene pobrezas, abatimientos, trabajos, como nos indica Sahagún. Algunos se atreven a argumentar que por esta razón es que la nación mexicana no logra ser potencia mundial, a pesar de todo su potencial y sus riquezas. Males como la desintegración de la familia, la corrupción, la violencia y el nivel de criminalidad, los vicios y demás problemas que se conjugan con una gran pérdida de valores y de perspectiva, son todos obras de un demonio alimentado en adoración. Y todo por un engaño que nació de la avaricia y la envidia de unos sacerdotes que no querían que la capital tuviese competencia. Unos sacerdotes que crearon el relato ficticio, el fraude, y otro montón de replicadores del engaño que fomentaron la costumbre de venerar a una pintura que la historia ha demostrado como nada milagrosa, además de acompañada con relatos inconsistentes. Juan Pablo II fue sin duda el responsable de que el engaño se siguiese fomentando. El Papa fue quien reconoció a Juan Diego como un santo, a pesar de que este hombre nunca haya presenciado un milagro porque, de hecho, nunca existió. En otras palabras, adorar a la Guadalupe es adorar al demonio en forma de serpiente, lo que hace a Juan Pablo II un responsable más del engaño en que sumieron a fieles en el fanatismo, dejando muchos de lado a Jesucristo. Como cristianos, ninguno puede negar que las enseñanzas de Jesús son fundamentales en nuestra fe. Que, además, nuestra fe se debe a Él, que vino a cumplir su misión de salvarnos de los pecados. Se sacrificó por nosotros. Vino a darnos su sabiduría, sus enseñanzas, su mensaje de parte de Dios. Nuestra fe tiene que estar puesta únicamente en Él, en el Hijo de Dios. Ninguna virgen, sea de cualquier parte que sea, debe ser venerada y adorada, pues esas imágenes implican una adoración al diablo. Ruptura en la Iglesia Católica.
Otro hecho relevante a tomar en cuenta es que la idea de que Juan Diego y todo lo que rodea el mito de la Virgen de la Guadalupe no es solo cuestionado por los protestantes del mundo, ya que incluso dentro del mundo católico hay personas que rechazan el relato y la canonización que llevó a cabo el Papa Juan Pablo II. En 2002, antes de la canonización de la imagen de Juan Diego, el cura Manuel Orimón aseguró lo siguiente: en vías de canonización, se encuentra más un mito y un símbolo que un ser de carne y hueso. Este evento lo que hizo fue crear una ruptura entre dos posiciones bien marcadas, la de los historiadores y la de las jerarquías eclesiásticas de México. Olimón es uno de tantos historiadores que ven con preocupación lo que se hizo con Juan Diego, tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica. Este cura sabe las consecuencias que traen consigo un engaño de tal magnitud. Aunque iniciamos hablando sobre el mito de la Guadalupe, el tema de Juan Diego es una consecuencia de la vulgar extensión del engaño sobre la aparición y el milagro de Tepeyac. Este santo ficticio fue beatificado en 1990 y a inicios de los 2000 fue canonizado. El catedrático David Branding, de la Universidad de Cambridge, afirma que no hay pruebas históricas y que las primeras referencias de la imagen guadalupana datan de 1555 y 56, lo que no concuerda con el relato y que, además, ni es algo conocido en el pueblo mexicano sino hasta 1648. Otro sacerdote que está de acuerdo con esta conclusión es Stafford Pole, de Los Ángeles, Estados Unidos. Este historiador comenta: la de Sánchez es una obra en español y llena de citas. No estamos ante un cuento piadoso, sino ante un libro de teología en el que se encuentra toda la tradición guadalupana. Pero hagamos una pausa ahora para hablar de otro mito, la rápida evangelización de los nativos. Hay personas que defienden la historia de Juan Diego, incluso al reconocer que es una ficción, con el pretexto de que una vasta cantidad de nativos se convirtieron al catolicismo. Se dice que en 1531 fueron bautizados 250.000 y que 7 años después se bautizaron 8 millones más, gracias a las apariciones. Sin embargo, el cura Pole no está de acuerdo y cataloga ese número de conversiones como una leyenda. Según Pole, las investigaciones indican lo contrario, que el progreso de las misiones en aquellos años fue muy lento. Para concluir sobre estos eventos, Pole agrega una dura crítica: con base en las investigaciones de registros, la figura de Juan Diego es una ficción pía. De los más de 40 documentos que se dice que apoyan la existencia de Juan Diego, ninguno soporta una crítica histórica seria. Branding agrega por su parte que no se sabe cuándo fue exactamente que el culto a la Virgen de Guadalupe empezó a reemplazar a la diosa azteca llamada Tanantzin en el Tepeyac. Solo se sabe que se remonta a mediados del siglo XVI y que ni siquiera se erigió el templo guadalupano mientras Zumárraga estaba vivo, pues este murió en 1548 y la construcción no fue sino hasta 1550, en tiempos de Alfonso de Montúfar, el sucesor de Zumárraga. Además, Zumárraga ni siquiera menciona el templo en su testamento, como era de costumbre. Objetivos del engaño. Antes habíamos mencionado dos razones por las cuales este engaño ha sido fomentado por tantos cómplices, incluso a sabiendas. Lo primero se trata de los celos y la envidia de los sacerdotes de la capital mexicana con aquellos de Jalisco que estaban teniendo tanta fortuna gracias a la Virgen de San Juan de los Lagos. Crear su propio relato sobre un milagro los ayudó a atraer gente, por ende, mejoras económicas. Lo segundo consiste en la teoría de que detrás de la imagen guadalupana se esconde realmente un demonio, tomando en cuenta el significado del relato sobre el diablo en forma de mujer. Relacionado a todo esto está el objetivo de la propaganda, según advierte Pole. Este cura comenta lo siguiente sobre el supuesto milagro: no solo apoya a los criollos, considerados en la época ciudadanos de segunda, sino que va más allá. Los convierte en el nuevo pueblo elegido. Son los únicos que tienen una imagen de la Virgen pintada por Dios. Esta última referencia nos acerca quizás a un mayor entendimiento de la naturaleza de la idolatría y el fanatismo de una cultura. Recordemos que, como bien advierte el cura Pole, los mexicanos ni siquiera eran considerados humanos. Una vez se crea un relato sobre una figura divina que elige a un nativo para aparecer y ofrecerle además una imagen suya, se hace un vínculo automático con la idea de que el pueblo mexicano tiene el honor y la dicha de ser elegidos por la Virgen y recibir su visita. Nos guste o no, hay que reconocer algo: fue una estrategia política efectiva.
le dio identidad y orgullo a la institución católica en esa Nueva España, y dejó de ser solo una extensión de la Iglesia en tierras de la corona colonial. ¿Efectiva estrategia? Hoy vemos los resultados y parece ser que sí. Fue ético. A considerar que se ha jugado con la fe de millones de personas, la respuesta es un determinado no. El catedrático Grandin, por su parte, hace un análisis comparativo interesante y expone la similitud innegable entre el relato bíblico de Moisés bajando del Sinaí después de su encuentro con Dios y el encuentro de Juan Diego con la Virgen, quien le entrega las flores en el Tepeyac. Las flores y la imagen, milagrosa, son sin duda un equivalente a las tablas de la ley que recibe Moisés. Pole describe la transición que tuvo el relato guadalupano en la cultura mexicana con estas palabras: durante 100 años desde 1648, la guadalupana fue una devoción exclusivamente criolla. Después, se empezó a predicar entre los indios y, tras la Revolución de 1810, se convirtió en símbolo nacional. Por eso mismo, el cura Orimón equipara el mito de Juan Diego con el cuento de la Cenicienta. El relato guadalupano ha cautivado al pueblo criollo por años, incluso cuando la devoción tuviera resistencia. En un sermón el 8 de septiembre de 1556, el fray Francisco Bustamante denunció la adoración a la imagen de la Guadalupe, la devoción que esta ciudad ha tomado en una ermita en casa de Nuestra Señora, que han intitulado de Guadalupe. Es un gran perjuicio de los naturales porque les da a entender que hace milagros aquella imagen que pintó el indio Marcos. Para Bustamante, al leer sus palabras, muestra un respeto por el templo y la Virgen, ya que la llama Nuestra Señora. Sin embargo, niega que la imagen guadalupana sea milagrosa. Un argumento curioso para defender al relato guadalupano es el que hizo el mismo Juan Pablo II en su visita a Tepeyac en 1990. El Papa admitió que aquello que recibe tanta adoración en la basílica es una obra de arte, de la misma forma en que se reconoció que la supuesta tela que envolvió el cuerpo de Jesús se había confeccionado en el siglo XIV. Sin embargo, insistiendo en justificar la adoración y la tradición guadalupana, Juan Pablo II agregó que el hecho de que manos y mentes humanas hayan intervenido tanto en la ejecución pictórica de la imagen como en la configuración de la narración de la aparición, son una muestra de la inspiración y revelación divinas. En otras palabras, según el Papa, el engaño no es engaño sino un acto llevado a cabo por los humanos por inspiración de Dios, muy al estilo mitología griega, donde todos los actos humanos eran explicados con la supuesta influencia de algún ente divino. Sobran evidencias de que la imagen de la Virgen de Guadalupe no es el resultado de una aparición divina ni mucho menos un milagro de Dios. Los registros históricos y la propia palabra del Papa que canonizó a Juan Diego nos permiten corroborar que esta costumbre celebrada el 12 de diciembre está basada en un relato ficticio que surgió por conveniencias, celos, envidia y que se usó como bandera ideológica. Si te pareció interesante este contenido, déjame saber apretando el botón de me gusta, suscribiéndote y compartiendo el vídeo.